Hola chicos, ¿me avisan si se logra escuchar mejor ahora? Voy a ponerme acá para que me esté en contraluz. Hace un momento Sí, se comunicaron que escucha había un problema. bien. ¿Se escucha mejor? Escucha mejor ahora. Sí, Sí, se profe. escucha mejor, profesor. Ya, genial. Entonces, bien. Entonces les decía, les comunicaba que eh, del contexto histórico. Es muy importante el contexto histórico porque nosotros estamos viniendo de un contexto. Gobierno le guía dependencia del país a los capitales extranjeros, difusión de las ciencias sociales, a tal forma que hay una efervescencia popular y formación de partidos políticos. Estos partidos políticos van a ser, entre ellos, pues el APRA y el Partido Comunista, el Partido Socialista de José Carlos Meretti. Hay una reflexión en torno a nuestra identidad, ¿sí? Los antecedentes del indigenismo vemos en Manuel González Prada, en Clorinda Mato de Turner. A ver, voy a ver si el profesor ya pudo. Que yo no puedo, no sé por qué no puedo. Pantalla. Dije que deseas compartir. A ver. El video no funciona, no podemos acceder a la cámara. ¿Qué? No quiero acceder a la cámara. Powerplay, archivo de videos, equipos, aplicaciones, nice, privacy. No funciona. Bien. A ver, un segundo, chicos. Un segundo, voy a llamar al tutor. Un momento, a ver si puede compartir él, ¿sí? Bien, ya hice la llamada, chicos. En un momento probablemente le pase el profesor al tutor a alguno de los alumnos para que comparta o en su defecto el mismo u otro encargado. Así que, mientras tanto, vamos de forma oral comentando acerca del contexto histórico y ahora más bien con respecto a los antecedentes del indigenismo. Sí, con respecto a los antecedentes del indigenismo, ¿ustedes qué se acuerdan? ¿Qué significa que haya una visión paternalista? ¿Qué hablamos cuando hay una visión paternalista, chicos? ¿Qué es una visión paternalista? ¿Alguna idea? Por ejemplo, yo me acuerdo que conocí a alguien que tenía a su hermanito y su mamá le dejaba quehaceres, deberes del hogar para que su hermanito haga. Pero esta persona, en su afán de hacer bien las cosas, decía pues que su hermanito no sabía hacer muy bien las cosas, así que al final quien terminaba de hacer las cosas era esta persona que yo conocía. Y el hermanito, nada. Ahí hay una cuestión paternalista, en el sentido de que tú, en este intento de ayudar a un otro, terminas, en lugar de ayudarlo, haciendo el punto contrario, ¿no? Por otro lado, hay un intento de ayudar, pero hay un intento de ayudar desde acá, desnivelado. Una visión paternalista es que él, pobrecito, no tiene mucho, no sabe mucho, yo le voy a ayudar un fajo. La visión paternalista con respecto al indígena es que se le veía al indígena desde arriba,
Él necesita educación. ¿Quién le da educación? Yo le doy educación. Yo le educo para sacarlo de su ignorancia. Esa visión paternalista la tuvo, vamos, ¿quién tuvo esa visión paternalista? ¿Quién? Vamos, Acuña, Valeria, Diego Andrés, Florinda Matra de Marilyn. Turner. Eso, Clorinda Mato de Turner y también Manuel González Prada. Tanto Manuel González Prada como Clorinda Mato de Turner, ambos tuvieron una visión paternalista, es decir, las mejores intenciones para ayudar al indígena, pero lo veían a los indígenas como si fueran unos pobrecitos, mira, no tienen nada, ¿no? Y lamentablemente esa visión paternalista ha perjudicado mucho, porque esa visión paternalista continúa dándose hasta ahora, de tal forma que muchos de las personas eh, campesinas hoy en día, muchas esperan, tienen no solamente ellos, sino los demás, al verlo de una forma paternalista, ellos mismos, después de siglos tras siglos, es como que vamos a poner nuevamente la analogía. Es como este niño que ha crecido, pero ha crecido de tal forma que siempre su hermana o su mamá, su papá le ha estado ayudando. Entonces este niño ha crecido y sigue sintiéndose como un hijo, sigue sintiéndose como que el otro debe hacer sus, eh, sus deberes, ¿no? Cuando no necesariamente eso sí. Entonces esta visión paternalista no fue la mejor. Ha pasado los años todavía para dejar esa visión paternalista, José Carlos Mariátegui adelante. Luego hay una visión parcial del indígena. La visión parcial del indígena es de, espero estén tomando nota, repito, la visión paternalista de Manuel González Prada con Clorinda Mato de Turner, Manuel González Prada y sus páginas libres, Discurso Politeama, y Clorinda Mato de Turner con Ave sin Nido. La visión parcial del indígena, ahí tenemos a Enrique López Albújar. Con Enrique López Albújar, esta visión paternalista llega, perdón, esta visión parcial tiene que ver con su libro Cuentos Andinos. Él va a escribir acerca del mundo indígena, pero lo va a escribir no tanto de una visión interna, sino más bien de una visión externa. Es decir, él convivió con los indígenas, pero ya cuando era grande. Conoció el mundo indígena, pero no desde adentro, sino desde afuera. No es lo mismo conocer desde adentro que conocerlo desde afuera. Yo, por ejemplo, que soy escritor, puedo hablar mucho mejor del mundo masculino que del mundo femenino. El mundo femenino, para ello, tendría uno que hacer entrevistas, dos, leer libros de psicología femenina, tres, conocer más acerca de su psique, del campo sociológico, ¿no? En cambio, el mundo masculino, yo mismo, ¿no? Soy ese ser masculino que me conozco, que conozco más cercanamente. Igualmente, era como que si López Albújar haya conocido, por decirlo así, permítame la analogía, el mundo femenino, pero desde afuera, en ese sentido, y ha convivido con mujeres, con muchas mujeres, y como ha convivido con muchas mujeres, tiene una visión, pero parcial. No ha vivido desde adentro, no ha sido una mujer más. He utilizado esta analogía para que me entiendan, ¿no? Pero obviamente no estoy hablando de las mujeres, sino estoy hablando de los indígenas. Él conoció el mundo indígena no desde adentro, él no fue un indígena más, sino desde afuera. Por eso es una visión parcial. ¿Todo claro hasta acá, chicos? ¿Cómo vamos? Todo claro. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias a quien mencionó su micro. A ver, todos, por favor, todos acá atentos a la virtualidad. No quiero que estén aperturando otras ventanas, que estén con su celular. Son solo 2 horitas, bueno, 1 hora y media ahora, en el que necesitamos estar atentos y el examen ya se acerca, chicos. Así que vamos con todo. Tomen su agüita. También si llegan a escuchar ahí los padres, la familia que estén costados, por favor, silencio para que sus hijos, sus familiares escuchen, ¿no? A veces nuestras familias no comprenden mucho el ámbito estudiantil, más aún si no venimos de familias que son profesionales, ¿no? Como fue mi caso, por ejemplo, ¿no? Tuve que nadar en contra de ello porque no entendían que yo sentado, yo crecí en una casa donde trabajar era sudar, hacer cosas.
de esforzarse, ¿no? Donde no era sentarse y leer libros. Eso no, eso es, no sé, perder el tiempo. Así. Era, ¿no? Yo les cambié el chip a mi familia. Entonces, familia que estén por ahí también apoyen con su silencio, ¿no? Que al costado hay una tele, ¿no? Prendida, a todo volumen, viendo su telenovela, su fútbol, por favor, ayuden también. Indigenismo. Hay tres zonas del indigenismo. Tenemos el indigenismo sureño, norteño y centreño. Es decir, hay un indigenismo que es del sur, ahí está José María Arguedas, del norte, Ciro Alegría, pero también tenemos uno del centro, que es Manuel Escorza. No nos vamos a olvidar. Vamos a entrar ahora sí a Ciro Alegría. Él fue un escritor que, a ver, se me perdió la... Allá. Ahí está, acá está. Permítame un momento. No, eso. Me equivoqué. Pero bueno, mientras tanto les voy hablando. Ciro Alegría, él, ¿por qué? Es que algunos, yo por ejemplo me preguntaba de más chico, ¿por qué Clorinda Mato de Turner va a hablar acerca de los indígenas? ¿No? González Prada va a hablar de los indígenas. Eh, Enrique López Albujar también va a hablar acerca de ese mundo. ¿Y por qué no son parte del indigenismo? Vamos, ¿por qué no son parte del indigenismo, chicos? Si hablan del mundo indígena. Ya he dado esa respuesta, ¿eh? Pero a ver si están Por, atentos. por su visión paternalista, si no me equivoco. Muchas gracias, Mint. Ya, esa es una, en efecto, muy bien. Claro, no solo por la visión paternalista, porque acuérdate, la visión paternalista solamente es de Manuel González Prada y Florinda Mata. Tenemos una visión parcial de Enrique López Albújar, pero que no era una visión paternalista, ya ojo, no era una visión paternalista. De José Carlos Meretti tampoco era una visión paternalista. Enrique López Albújar, su visión imparcial. Y la de José Carlos Mariátegui también, pese a que conoció desde dentro también, pero no hablaba quechua, entonces era una visión limitada. En cambio, Ciro Alegría y José María Arguedas, su visión era desde adentro, es una visión endógena, se llama eso, ¿sí? Endógena. ¿Qué significa que sea una visión endógena? Significa pues que conocen el mundo desde adentro. Exógena, conocen ese mundo desde afuera. Mi visión con respecto a las mujeres es exógena porque yo no soy una mujer. La visión de una mujer para con el hombre también es exógena porque la mujer no es un hombre. Pero del hombre hacia el hombre es endógena porque el hombre es un hombre y de la mujer hacia la mujer es endógena también porque es parte de su propio mundo. ¿Claro? Entonces, El mundo es ancho ajeno, pues va a ser una novela indigenista que narra la lucha eh, andina de una comunidad andina que se llama Rumi, que no existe, no es... Uy, ¿qué pasó? No, por favor. No sé qué pasa. Vaya, ahora sí. Uy, necesito un cargador, un momento. Entonces, eh, esta novela tiene que ver, tratan de defender sus tierras frente al abuso de los gamonales. El abuso de los gamonales. Permítanme un segundo, por favor, voy a conectar mi equipo porque se va a apagar. Un segundito, mientras pueden ir revisando su separata, pueden también ver alguna pregunta que me pueden realizar y ya den un momento.
Bien, ya está cargando ya. Estoy en la facultad de Derecho. Bueno, en la facultad de Ciencia Política, más bien. Esta aula está bonita y corre ahí su vientecito. Bien. Entonces les estaba diciendo. Emilio Sánchez Ajeno pues, es una novela indigenista que narra la lucha de la comunidad andina de Rumi por defender sus tierras frente al abuso de los gamonales. Entonces, primero les voy contando la comunidad de Rumi y su organización. La historia se sitúa en la Sierra Norte del Perú. Rumi es una comunidad indígena que vive de la agricultura y el trabajo colectivo. Su autoridad principal es el alcalde Rosendo Maqui. La obra empieza con una cuestión de superstición, empieza con una serpiente. Cuando Rosendo Maqui no pudo evitar cruzarse con una serpiente. Y esto va a hacer que él atisbe, presagie cosas malas para su comunidad, pero al mismo tiempo se diga, no, eso no puede servir, tengo que retroceder y hacer que eso no pase. Además, no porque haya pasado una serpiente significa que nos va a ir mal. Y bueno, camina y camina pensando en esas cosas, mientras tanto vamos conociendo a este alcalde comunal, que es un hombre justo, un hombre sabio, que por supuesto no siempre fue alcalde, pero a diferencia de nuestras autoridades que se elige cada cierto tiempo, en la comunidad Rumi el alcalde se escogía por su sabiduría, por su sensatez, por su justicia, y ese alcalde, si continuaba siendo un buen alcalde, podía seguir siéndolo por siempre. Pero si se le detectaba algo, no es que, faltan 3 años más para que acabe su gobierno, no, se les acaba y ya. Entonces, Rosendo Maqui llegó a ser alcalde debido a su sensatez, ¿no? Y este sabio va a representar la tradición, la solidaridad y el respeto de la tierra. Hay una pregunta, creo, no sé si por el... Ya, bueno. Entonces, Rumi, como le decía, es una comunidad indígena ubicada en la Sierra Norte, en un entorno montañoso y agreste. El paisaje no es simple escenario, es parte esencial de la identidad colectiva. La tierra no se concibe como propiedad individual. Eso es un punto muy importante. En esta novela hay que darnos cuenta que hay dos bandos, digamos, ¿no? El bando de los gamonales, el bando de aquellos del hacendado gamonal, latifundista, es Álvaro Amenábar. Álvaro Amenábar intenta quedarse con la tierra de Rumi, pero intenta quedarse con la tierra de Rumi, curiosamente no para cultivar allí, no para cultivar en Rumi, sino porque entiende que despojándolo de su tierra, todas las personas de allí van van a ir a pedirle a Álvaro Amenábar, por favor, para trabajar para él, porque no tienen dónde vivir, porque no tienen qué más hacer. Bien. Entonces, el paisaje, volviendo, no es simple escenario, es parte esencial de la identidad colectiva. La tierra no se concibe como propiedad individual, sino como herencia ancestral y sustento espiritual. El vínculo con la naturaleza es sagrado, el vínculo con la naturaleza además es algo fundamental, comunitario. Es algo que se nos ha olvidado en este mundo capitalista en el que vivimos, en que el sistema, la sociedad nos lleva al individualismo. Si yo le pregunto a ustedes, ¿por qué quieren estudiar lo que quieren estudiar? La mayoría hoy en día dice, quiero estudiar porque quiero trabajar en tal cosa, para ganar mi plata, hacer dinero, comprar mi departamento, mi auto y ser feliz, ¿no? La mayoría piensa en una cuestión individual, no está pensando en el bien colectivo, en el bien de la comunidad, ¿no? No es que dice, oye, yo quiero ser abogado porque quiero defender acerca de las injusticias que pasan nuestros hermanos amazónicos frente al abuso de poder que existe, ¿no?
Oye, pero ahí vas a ganar dinero. Amigo, no estoy pensando en el dinero, estoy pensando en la justicia de esas personas. El dinero vendrá por su propia cuenta, ¿no? Entonces eso es una diferencia de lo comunitario y otra cosa lo individual, ¿no? El nombre Rumi significa piedra, ¿no? Simboliza firmeza y permanencia, pero también anticipa la dureza del destino que afrontará, ¿no? Su organización social y cultural comunal. Un ratito. Me está llamando él. Un segundo. Hola, profesor, dígame. Es... No, en las 2 horas es 16, 17 y 18. Ahorita estoy en la 16. Sí, en la parte de Ciro. Sí, en la parte de Ciro Alegría, en el mundo es ancho y ajeno. Ya, muchas gracias. Ya, como le dije, si puede, le da algún alumno, ya me corto ya. Ya bien. Me está llamando de nuevo. Hola, profesor, dígame. Hola. Sí, ya, profesor, me está volviendo a llamar a mí. Al profesor. Sí, sé que bueno. Sí, sí. Como le dije, se había equivocado y me está volviendo a llamar y tenía que llamarle al técnico. Bien. Eh, Bueno, la comunidad funciona bajo un sistema tradicional, ¿no? El cabildo, el órgano de gobierno comunal, el alcalde, que es la máxima autoridad, pero no es la máxima. Esto es fundamental, chicos. Esto es fundamental. Anótenlo, espero que estén anotándolo a todos. No, ay, ya está grabado, luego lo... No, no, ustedes anoten, tomen su cuaderno, tómense de todos los recursos. Si va a grabar, si se le va a dar, ya después hacen un repaso de eso. No hay que luego funcionar. Mira, ya están funcionando. Muchas gracias quien esté compartiendo. Estamos en la parte de el mundo es ancho y ajeno, que es la diapositiva. Por acá estoy. Hola, profesor, dígame. Sí, dígame. Sí, sí, en el mundo, justamente después, ahorita, siguiente diapositiva. En el mundo es ancho y ajeno, después de Ciro Alegría, ahorita está señalando. Allí, creo que ahí estaría bien. El mundo es ancho y ajeno. Sí, contexto social. Sí, ahí está bien. Después ya lo siguiente. Ya, ok, muy amable. Bien. Bueno, ahora sí están viendo la diapositiva. Muchas gracias. Organización social estructural, le decía el cabildo, órgano de gobierno comunal, el alcalde, máxima autoridad moral. Eso es muy importante porque no solamente es una autoridad administrativa que legisla, no es como nuestras autoridades, que lamentablemente muchos de ellos tienen casos abiertos, han sido juzgados, están en la cárcel, tienen múltiples denuncias, ¿no? Ustedes que pues, son próximos a votar, dicho sea de paso, tengan mucho cuidado con lo que van a votar, lean bien los planes de gobierno, eviten marcar los partidos tradicionales que ahora nos gobiernan, como el fujimorismo, el acuñismo, Renovación Popular de Porqui, Podemos tampoco, ¿no? Esos partidos pues son la peste, ¿no? Bueno, además, dígame, profesor. Sí. Ya. Ya le digo siguiente. Ya, de acuerdo. Ya, ok. Muy amable, gracias. Son unas cuestiones técnicas, chicos. Ya, bien, continuemos. El alcalde, máxima autoridad moral y administrativa, el trabajo colectivo, va a ser el AINI, la MINCA, esa es la base de la economía, van a continuar con una estructura muy incaico, digamos, la Asamblea de Espacio de Decisión Comunitaria. No es acumulación individual de la riqueza, nadie se vuelve más rico que otros, todos tienen partes iguales, hay una producción agrícola de papa, maíz, cereales para la subsistencia y el intercambio básico. La justicia se basa en normas consuetudinarias, es decir, de costumbre y ética colectiva, no en leyes escritas. Rosendo Maki, como les había comunicado, es el líder moral y es el símbolo además de ese respeto, de esa ética, de esa disciplina, de esa integridad, ¿no? Encarna la sabiduría ancestral, la prudencia, el sentido de justicia, profundo respeto por la
tierra. No es un líder violento ni ambicioso, sino todo lo contrario, más bien sensato. Su autoridad proviene del prestigio moral, de la confianza del pueblo. ¿No? Representa entonces la continuidad histórica de la comunidad indígena. Él representa esas últimas comunidades colectivas que piensan en el todos, en el nosotros y no en el yo. Rosendo cree en el diálogo y en la legalidad, confiando ingenuamente, lamentable, en que la justicia oficial reconocerá los derechos de Rumi. Él dice, tranquilos, nosotros tenemos todos los papeles, nosotros tenemos todo para ganar, no hay que preocuparnos. ¿Sí? Este Álvaro Amenábar ambicioso quiere quitarnos las tierras, pero no va a poder. Además hemos pagado a un gran abogado que es Bismarck Ruiz, ¿no? Su figura de Rosendo Maki simboliza el orden tradicional andino frente al avance del sistema comunal. En esta etapa inicial se presenta pues, la rutina agrícola, las celebraciones y rituales, la solidaridad entre comuneros, el respeto de los ancianos, predominan valores como el colectivismo, la dignidad, el trabajo comunitario, la armonía con el entorno, es decir, con la naturaleza. La comunidad no parece idealizada totalmente, por supuesto hay conflictos menores, ¿no? Diferencias personales y limitaciones culturales, sin embargo prevalece la cohesión, ¿no? Sin embargo siempre hay una amenaza latente. Esa amenaza latente está representada en Álvaro Amenábar, el gamonal que tiene su hacienda. Entonces aunque Rumi vive en una relativa... El viento, chicos, el viento ha derribado mi botella y me ha mojado. Estaba todo bien, una relativa estabilidad, no era total, no puede ser. Y peripecias van una tras otra. Bueno, un detalle menor, chicos. Un carnaval, anticipo de carnaval. Menos mal que no, o sí. ¿Ves? Yo quejándome, pero no ha caído a mi máquina. Máquina. Entonces, hay que agradecer eso. Entonces, Rumi, el crecimiento de las haciendas hace que haya un peligro latente para la comunidad de Rumi, el interés de los terratenientes por ampliar sus dominios, la debilidad, además, legal de los títulos comunales, ¿no? Una debilidad legal. Aquí se introduce la tensión central, el choque entre el mundo indígena, con su sistema comunitario, y el sistema de propiedad privada, impuesto por el gamonalismo. ¿Todo claro hasta acá? ¿Cómo vamos, chicos? Todo bien, profesor, todo claro. Muchas gracias. La amenaza aún no está ya abierta. Gracias. Cualquier pregunta me la formula. La amenaza aún no está ya abiertamente, pero se siente como sombra constante sobre la comunidad. Dentro de la función de esta parte en la novela se cumplen tres fuentes esenciales, ¿no? Presentar el universo indígena desde dentro, humanizar a la comunidad antes del conflicto, construir el contraste entre armonía comunal e injusticia extrema de la propiedad privada, ¿no? O por estos días me he enterado, por ejemplo, que no sé si una chica de la televisión, creo que se llama María Emilia Copelo, María Pía Copelo. Muchas gracias, justo iba a decir siguiente, profesor, muy amable. Sí, justo ahí ahora estoy, en el mundo Sancho de Ajeno. Sí, siguiente, en la anterior que había puesto, en el argumento. Ahí, sí, muchas gracias, ahí. Muy amable. Entonces la comunidad de Rumi vive de manera pasible. El anciano... no, en la siguiente, profesor, en la que había puesto, ahí, en el argumento. En la página 13. En la 13, por favor. Ajá, ahí, muy amable. Bien, ahora veamos el conflicto. La siguiente parte, eso es dentro de la primera parte. Va a haber, después les había dicho que era una estabilidad no firme, ¿no? Entonces acá después va a ocurrir el conflicto con el hacendado. Un día va a llegar Álvaro Amenábar y va a pasar por la comunidad de Rumi. Es decir, todos están bailando, contentos, están jugando, están sembrando y va a pasar con sus caballos y con sus
entre comillas, sicarios, digamos, con sus pistoleros al costado, y van a mirar al alcalde así enojados, como con mirada gruesa de amenaza, ¿no? Y van a decir algo y se van a ir. Entonces, Álvaro Amenábar, que va a ser la encarnación del gamonalismo, ¿sí? Del hombre gamonal, no es solo un terrateniente ambicioso, ¿no? Sino que va a simbolizar el sistema gamonal que domina el campo peruano de entonces. Y si miramos esto de María Pía Copelo, de hasta ahora, ¿no? Cómo se apropian de tierras que no son suyas, aprovechándose que todavía no han sido legalizadas ciertas propiedades en distintos parajes de nuestro Perú. Se aprovechan estos y hacen dinero, ¿no? Y luego lavan el dinero. Bueno, Álvaro Amenábar es propietario de una hacienda vecina Rumi. Esta hacienda vecina Rumi, pues, representa la mentalidad de expansión territorial, la concepción individualista de la propiedad, el desprecio por la organización comunal indígena. Para él la tierra es solo mercancía, mercancía y fuente de poder, ¿no? La comunidad indígena, en cambio, va a ser un obstáculo, pero no cualquier obstáculo, un obstáculo económico. Y van a organizar un litigio, ¿sí? Un litigio en el que Amenábar inicia un litigio en el que Amenábar inicia una estrategia para anexar las tierras de Rumi a su hacienda. ¿Sí? A su hacienda. Los títulos comunales son imprecisos, son antiguos y las tierras no están debidamente registradas. De eso se va a agarrar Álvaro Amenábar. Entonces, parte del territorio pertenece legalmente, entre comillas, va a decir él, a su propiedad, aunque no le pertenecía. Él, Álvaro Amenábar, va a decir que todas esas tierras de Rumi le pertenecen a él, ¿no? La comunidad que ha ocupado y trabajado esas tierras durante generaciones y generaciones y generaciones y generaciones confía en la legitimidad histórica y moral de su posición. Entonces aquí surge este choque cultural, choque fundamental. Derecho consuetudinario del indígena versus derecho escrito y burocrático de Álvaro Amenábar con respecto al Estado, un Estado comprado. La estrategia legal y la corrupción van a ser dos puntos muy importantes. Álvaro Amenábar no actúa con violencia directa al inicio, utiliza el aparato legal. Contrata abogados, presenta documentos dudosos, aprovecha vacíos legales, influye en jueces y autoridades, y la justicia va a aparecer como lejana, formalista, pero sobre todo manipulable por el dinero. Los comuneros no dominan el lenguaje jurídico ni los procedimientos formales. Tal es así que en la comunidad de Rumi no existía un colegio y ellos estaban creando un colegio y le iban a pagar a uno de los que sabían leer y escribir para que les enseñe a las nuevas generaciones, y las nuevas generaciones, decía Rosendo Maki, no sean como él, que sean más sabios que él, que aprendan a leer y aprendan a escribir para que no les engañen, ¿no? Entonces la representación de este mundo en el que eran los de arriba, les convenía que los de abajo sigan ignorantes, que sigan en Esto es Guerra, que sigan en el YouTube, en los Terians, todo este afán del TikTok, viendo uno por uno en la dopamina barata. Entonces los comuneros no dominan el lenguaje jurídico ni los procedimientos formales. Su desconocimiento del sistema se lo coloca en desventaja estructural. Eso es muy importante, ¿no? Entonces Rosendo Maki, como alcalde, asume la defensa moral de la comunidad. Entre sus características, su postura va a ser, pues, confía en la justicia institucional, cree que la verdad prevalecerá y actúa con dignidad y serenidad. Sin embargo, su visión tradicional choca con un sistema que no reconoce el valor de la costumbre ni la legitimidad histórica indígena. Su error trágico es creer que la ley protege a todos por igual. Su error trágico, entonces, les repito, es creer que la ley actúa para todos por igual, ¿no? Que la ley protege a todos por igual. No había leído a Platón y su República. Acá menos en el Perú, ¿no? Ustedes saben que los que tienen el poder o el dinero, pues pueden matar a más de 50 personas y estar como si nada, ¿no? Y tenemos el caso de Dina Boluarte, por ejemplo, no ha sido encarcelada, la justicia no le persigue,
Tenemos el caso de Fujimori, que fue encontrado culpable y sigue libre, etcétera, etcétera. El juicio, entonces, símbolo, va a ser el símbolo, el juicio de la justicia, de la injusticia estructural. El proceso judicial revela la discriminación racial implícita, la burocracia indiferente, la prioridad del dinero sobre la justicia. Entonces, la comunidad es tratada como inferior o incapaz. El fallo final favorece a Amenábar, consolidando el despojo legal. No se trata de un robo violento, sino de una expropiación legitimada por el Estado. Acá, eh, a ver, un ratito. Bien, vamos entonces ahora con... Bien, no sé si tenga alguna pregunta hasta acá. Bueno, Disculpe, profesor. Con respecto al personaje de Fiero Vázquez, ¿qué representaría en la obra? ya. Fiero Vázquez va a entrar después todavía. Fiero Vázquez es, justo dentro de las preguntas que he formulado, una de ellas es, él va a representar el intento de nuevo, el intento de la justicia individual, ¿sí? Sí, para una sociedad colectiva. Acá justamente voy a plantear, voy a formular tal y cual la pregunta que
Profesor, disculpe, ¿está ahí? Hola, hola. Hola. Profesor, tiene el Profesor, audio creo que su apagado. micrófono está apagado. Ahora sí, hola, hola. Creo que había sido silenciado sin querer. Bien, ¿se me escucha? ¿Ahora sí? Sí, Sí, profesor. profesor. Muy amable. Discúlpeme, como les había comentado, no sé si se llegó a escuchar, pero antes de... mi máquina empezó a hacerse así, parecía que iba a explotar, o no sé, y les dije que en un momento voy a reiniciar, no sé si se llegó a escuchar. Bien, lo bueno es que ya nuevamente estoy. Me habían hecho una pregunta, acá le he abierto, justamente con respecto a lo que representa Fiero Vázquez en la número 4, no sé si tengan ustedes todas las preguntas. Fiero Vázquez pues representa la justicia individual frente al orden legal corrupto, ¿no? Acordémonos que el Fiero Vázquez va a ser una figura que va a ingresar después una especie de bandolero que va a hacer justicia por sus propias manos, una especie de Robin Hood, ¿no? Pero que está harto de la justicia, o perdón, mejor dicho, de la injusticia. Cuando no aparece la injusticia, van a aparecer personajes como él, que van a tratar de hacer justicia por sus propias manos. Fiero Vázquez sería, de algún modo, salvando las distancias, si de pronto en un distrito, en algún lugar, hallan a un delincuente, a un ladrón, y pues quieren hacer justicia por sus propias manos porque ya están cansados de los ladrones y que la justicia no haga nada, que siempre o maten o siempre asesinen, y entonces en vista de la dejadez política, la dejadez de aquellos que nos gobiernan, pues hacen justicia por sus propias manos, ¿no? Entonces, mientras que Rosendo Maki es de algún modo la ingenuidad, pero al mismo tiempo también la sensatez, la sabiduría y la creencia de que la justicia existe, la creencia de que en cualquier momento el karma, las cosas van a salir muy bien. Fiero Vázquez vendría a ser la conciencia de que en nuestra realidad social peruana las cosas no se manejan, no se manejan bien, que la justicia no existe. Entonces, como la justicia no existe, pues me salgo de ese aparato simbólico de la justicia y yo creo mi propia justicia. Por eso, dentro de la clave, les señalaba que representa la justicia individual. La justicia nunca es individual, chicos. La justicia, si es justicia, es una justicia colectiva, social, ¿no? Porque si es una justicia individual, para uno será justicia, pero para el otro será injusticia, ¿no? Entonces, eso ya parece un oxímoron, una antítesis, pero bueno, representa esa justicia individual en el sentido de que las leyes ya no protegen a los más débiles, sino protegen a los más poderosos. Y en ese sentido es una justicia individual frente al orden legal. Bien, continuemos. Muchas gracias por sus preguntas. Entonces luego viene la persecución y desintegración, y con esto ya vamos acabando. En esa etapa de conflicto deja de ser solo jurídico y se convierte en represión directa. La derrota legal frente al hacendado marca el inicio del derrumbe interno de Rumi. Acordémonos que Vilma Ruiz fue el abogado que contrataron para que lo defienda, y en efecto al principio estaba defendiéndolo y le decía: oye Rosendo, no te preocupes, todo está en mis manos, acá, pum. Pero al enterarse de eso, Álvaro Menábar va y le rompe la mano, le dice: ¿cuánto quieres? No, no quiero nada, yo voy a ganarte en juicio. Mira, te voy dando tanto. ¿Qué? No, ya bueno, te doy más. ¿Qué? Y Bismarck Ruiz pues va a representar justamente la degradación jurídica, que la justicia, nuevamente, no la tiene el más pobre, la tiene el que más dinero tiene. El hacendado Álvaro Amenábar, dueño de la hacienda se llama Omay, ¿no? Consolida su poder tras ganar el juicio
La hacienda Humay simboliza el latifundio expansivo, la autoridad económica respaldada por el Estado, porque está respaldada por los diarios, por los periódicos oficiales. Vamos a actualizar eso por América Televisión, por CNN, por Panamericana, sobre todo ahorita que ha sido comprado por... ¿no? Entonces, bueno, por diarios de entonces, ¿no? El centro del poder regional, desde ahí se organiza la presión contra la comunidad, órdenes judiciales, amenazas, noticias en los periódicos, uso de la fuerza pública, señalándolos a la comunidad de Rumi como terrucos, terroristas, extremos, izquierdosos, rojos. Bueno, hoy en día le dirían eso a los de la comunidad Rumi, son comunistas radicales. Pero por entonces le decían que no se hacían de la justicia, ¿no? Que eran contestatarios y que eran revoltosos, ¿no? La acusación entonces contra Rosendo Maki, que buscaba la justicia, va a ser de la peor. Tras el conflicto de tierras se intensifican los abusos. En medio de tensiones y enfrentamientos indirectos, Rosendo Maki es acusado injustamente, vinculado a disturbios y supuestas responsabilidades en hechos violentos, ¿no? Ahí terminan matándolo en la cárcel, mientras que Bismarck Ruiz, así como Fiero Vázquez simbolizaba esta justicia individual, Bismarck Ruiz va a ser el personaje resentido, pero al mismo tiempo oportunista y violento. Resentido porque Álvaro Amenábar le había quitado unas tierras a sus ascendentes, a sus familiares, pero cuando le rompen la mano con dinero, pues va a tener que apostar por Álvaro Amenábar, ¿no? Porque va a estar vinculado a los intereses del poder dominante. Es como que tú, suponte, tú vienes desde abajo y llegas a ser profesional, pero tú dices, yo voy a atacar a todo el poder, maldito poder, porque me han hecho mal. Pero pronto vienen y te dan una oferta, miras, ¿cuánto estás ganando ahorita? Estoy ganando 5.000 soles, no necesitas nada. Te vamos a dar 50.000 soles mensuales. ¿Qué? ¿50.000? ¿Pero por qué? Lo único que tienes que hacer es estar de nuestro lado. Siempre nos atacas, ¿no? Ahora, no te digo que digas cosas bonitas de nosotros. Lo único que tienes que hacer es dejar de atacar. ¿Te parece? 50.000 soles por no hacer nada. A eso le pagaron Bismarck Ruiz. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Nada. No ayudes, simplemente no los ayudes. Dile que sí, estamos haciendo el proceso. ¿En serio? Sí, plata fácil, amigo. Y ya está, ¿no? Entonces, se vincula a los intereses del poder dominante. Su figura introduce pues el elemento de la traición y la degradación moral. Mientras que Benito Castro va a ser el hijastro, pero también el sucesor. Él va a ser el hijastro, el sucesor. Benito Castro fue producto de una violación de un chileno contra una mujer. Los chilenos cuando llegaron acá, pues en el mundo Sancho de Ajeno sale parte de la guerra contra Chile, también dicho sea de paso. Salen de los conflictos de Andrés Avelino Cáceres con Miguel Iglesias. Siempre iba ni Julio Iglesias. Y como Miguel Iglesias lo retrata, pues ambicioso, no luchaba por el Perú, luchaba por sus propios intereses, mientras Andrés Avelino Cáceres intentaba luchar por el Perú, pero también se tenía que resguardar de Miguel Iglesias, ahí se llevaban la vida peleando entre ellos, en lugar de pelear contra Chile, peleaban entre ellos, o sea, mal total, ¿no? Y bueno, y mientras tanto los chilenos iban ganando terreno y violaron a muchas mujeres. Esto es parte de la historia, el propio Manuel González Prada lo cuenta. Y dentro de esas violaciones nace Benito Castro. Por supuesto, los hombres no querían casarse con estas mujeres que habían sido violadas, lamentablemente, pero uno de ellos le dice, mira, me voy a casar, pero ese hijo yo no lo voy a firmar. ¿Qué? No lo voy a firmar y tampoco lo voy a querer. Así que tienes que deshacerte de él. Es producto de no solo de una persona X, sino de un chileno, que sé, ¿no? Rosendo Maki en su sabiduría dice, este niño no tiene la culpa de nada, yo me lo llevo. Y Rosendo Maki lo crió, ¿no? Él es su hijastro y él va a ser su sucesor, ¿no? Es una generación distinta, mayor conciencia de abuso estructural, impulso más combativo. Él, a diferencia de Rosendo Maki, quien era, mira, ¿cuántos son allá? 200, ¿cuántos somos nosotros? Somos 50, vamos a perder. Allá son 2.000, no 200, son 2.000, nosotros somos 200, no vamos a poder contra ellos. Tienen armas, tienen cañones, tienen al poder del Estado. Rosendo, por favor, alcalde, tenemos que luchar contra ellos. No, vamos a perder, nos van a matar. Y es que por eso entrega Rumi. Mira, acá tenemos todavía en Yanañahui. En Yanañahui vamos a empezar de cero. ¿Cómo vamos a empezar de cero? Tenemos todas estas casas que hemos construido, nuestro colegio. No. Si los enfrentamos, vamos a morir. Y se van a Yanañahui.
pierden Rumi, se van a Yanañahui, ¿no? Es elegido como... Y cuando van a Yanañahui, después le hacen ese juicio y terminan matándolo a Rosendo Maqui. Tiempo después es que viene, ¿cómo se llama? Benito Castro. Benito Castro, que tenía, como ven, pues otro apellido, y ese es el momento en que Benito Castro no aceptar, no es de la misma, no tiene el mismo carácter que su padrastro. Él dice, ¿cuántos son allá? Ya no son 2000, Benito, ahorita ya van a llegar a 50.000. ¿Cuántos somos nosotros? No llegamos a 500. Entonces, vamos a ser igual que tu padre. ¿Vamos a perder? No, yo soy Benito Castro, no soy mi padre. Vamos a luchar. Y entonces ahí viene pues, el despojo y la dispersión final, que es justamente el momento en que tras la muerte de Rosendo Maqui, el liderazgo debilitado va a caer en Benito Castro, y acá se va a dar la consolidación de Álvaro Amenábar, dueño de la Hacienda May, ¿no? Bien, no sé si tengan algunas preguntas acá. Siguiente, por favor. Los comuneros se mudan, todo eso ya. La obra termina con que exterminan a casi todos los pobladores, todos los habitantes, mejor dicho, de Hacienda, perdón, que estoy hablando de la comunidad Rumi, que bueno, ya era la, ¿cómo se llama? Bien. Ahí está, bueno, justamente. Vamos con lo siguiente. Justo estoy escribiendo al profesor para decirle que siguiente, pero ya estamos ahí. El mundo Sancho Agenda, temas principal, la lucha por la tierra, secundaria, la economía como pasión y fraternidad, la justicia al servicio de las comunidades, la sabiduría popular, la corrupción de los funcionarios. Comentario, valora a la comunidad campesina como lugar de solidaridad, conoce al feudalismo tradicional que liquida a las comunidades. Bien, siguiente, por favor. Vamos a llegar hasta Arguedas. Siguiente. Bien, ahí. José María Arguedas, 1911-1969, nació en Andahuaylas, Apurímac. Fue un escritor, docente, traductor e investigador de la cultura andina, poeta en quechua y narrador en español. Siguiente. Bien. ¿Qué tenemos con el mundo es ancho y ajeno? Ernesto y su padre viajan. Hay dos viajes. El primero es a Cusco y el siguiente a Bancay, ¿no? Tenemos pues llegada a Cusco el descubrimiento del mundo andino profundo primero. Se va a quedar maravillado con las construcciones de Cusco, con las piedras gigantescas, y va a decir, wow, esto hicieron nuestros ancestros, ¿no? ¿Quién va a ser el personaje principal? Y además va a ser narrador, es Ernesto, narrador y protagonista, quien tiene unos 14 años más o menos, el niño Ernesto, que ustedes pueden imaginarlo como, no sé si sea adecuado, pero como Paul Deportes, ¿no? Es más o menos su edad de él más o menos. ¿No? Entonces, el padre de Ernesto va a ser un abogado errante, es decir, va de pueblo en pueblo, idealista, pero al mismo tiempo fracasado, ¿no? Los sucesos principales son, pues, Ernesto y su padre llegan al Cusco. El joven va a contemplar los muros incaicos y siente una conexión espiritual con el pasado indígena, reflexiona sobre la permanencia del mundo andino frente a la dominación colonial
Y aquí se va a establecer pues el núcleo simbólico de la novela. Las piedras incaicas van a representar una fuerza histórica que continúa viva. Y por supuesto no continúan vivas solo en la piedra incaica, sino también en las mismas gentes, personas que habitan en ese mundo. Ernesto no observa el mundo andino como algo folclórico, algo de solamente estas cuestiones que suceden en los colegios acá en Lima, de los bailes típicos, en el Día del Campesino, el Día de la Madre, ¿no? De nuestras, que le llaman, ¿cómo se llama? De las actuaciones de los colegios. No, 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 es parte fundamental de nuestra realidad espiritual peruana. Entonces, eso va a simbolizar para él las piedras incaicas. Y el padre simboliza la inestabilidad del mestizo desarraigado. Ernesto, en cambio, busca esa pertenencia, busca una identidad, no se siente ni de aquí ni de allá como Facundo Cabral. Después va a llegar a Abancay y su padre lo va a dejar ahí internado, en un colegio donde va a vivir la opresión y la violencia, donde están, por supuesto, los personajes principales, está Ernesto, está el padre, que es el director, que va a ser una autoridad rígida, que es un sacerdote. Va a estar su compañero Antero, ¿no? El Añuco y otros estudiantes abusivos, ¿no? Sucesos, dentro de los sucesos principales, Ernesto va a estar en este internado de colegio religioso, ojo, ¿no? Y va a experimentar la jerarquía violenta entre los alumnos, una jerarquía violenta, ¿no? Observa castigos físicos, observa humillaciones, y se enfrenta además al ambiente hipócrita del clero, el ambiente en que predican de Dios, pero por otro lado continúan haciendo corrupciones, continúan ejerciendo el mal, ¿no? Entonces el internado va a representar el orden occidental autoritario. Hay una estructura piramidal, los mayores o más fuertes oprimen a los débiles, replicando la injusticia social del país. Ernesto se siente aislado, pero su sensibilidad andina le impide adaptarse a la brutalidad. Aquí va a empezar un fuerte conflicto interior, muy fuerte, ¿no? Luego va a continuar esto de la rebelión de las chicheras, no de la que bailan chicha, sino de las chicherías, de las mujeres que venden chicha en las chicherías, chicha de jora, por ejemplo, ¿no? Acá va a estar las chicheras, entre ellas, las que son mujeres indígenas, ¿sí? Y dentro de ellas la principal va a ser Doña Filipa, ¿no? Y además autoridades locales. Acá se impone el monopolio de la sal, unas solas personas que van a necesitar la sal, y la sal en el mundo andino, en el mundo indígena, es muy importante, ¿no? Entonces las chicheras van a protestar y se van a rebelar. Entonces, acá el pueblo indígena muestra la resistencia colectiva, y en esta rebelión van a las autoridades llamar, por supuesto, a las policías para que vayan a reprimir a todas estas chicheras, ¿no? Cuando llegan, ya no encuentran a doña Filipa, que era la líder de este conjunto, ¿no? Este episodio es clave porque revela que el mundo andino no es pasivo, no se le puede tratar paternalmente. Fíjense, ahorita nuestro mundo representativo, Cusco, Puno, Arequipa, Tacna, los postulantes a la presidencia tienen miedo de ir ahí. Tanto miedo que los mítines nunca, jamás de los jamases habían sido con puertas cerradas. Siempre eran con puertas abiertas, en plazas, en lugares públicos. No es que me encierro ¿cómo se llama? Qué sé yo, en un espacio cualquiera, para que no me hagan nada, para estar protegido, ¿no? No, no, no. ¿Y es por qué? Porque el mundo indígena no es pasivo. El mundo indígena se despierta, no es que se le trate paternalmente. Entonces, la rebelión simboliza, la rebelión de las chicheras simboliza la dignidad, la resistencia del pueblo indígena, y Ernesto se siente identificado con esa energía colectiva. Su identidad mestiza se inclina hacia lo andino. Los ríos profundos empiezan a entenderse como metáfora de esa fuerza subterránea que tarde o temprano emerge, ¿no? Un segundo. Después va a haber la epidemia, producto de la peste del tifus, ¿no? Acá se va a propagar
una epidemia, va a aumentar el miedo, la tensión. Ernesto, finalmente, la enfermedad va a simbolizar la descomposición moral y social, el orden rígido del internado se quiebra. Ernesto no alcanza una solución definitiva, pero sí una modulación, comprende que pertenece a dos mundos y que su misión será ser puente entre ellos. En el sentido global de la obra, pues que la novela no es solo autobiográfica, es la representación del Perú escindido, el mundo andino, profundo, espiritual, comunitario, milenario, y el mundo occidental jerárquico, opresivo, racionalista, ¿no? Entonces la evolución de Ernesto va a eso, va a contemplar primero con asombro, ¿se acuerdan? El mundo andino, indígena, incaico, luego va a sentir el sufrimiento y el conflicto en ese colegio donde lo van a oprimir, y luego va a haber un despertar social producto de la rebelión de las chicheras, producto de la rebelión de los colonos de Patibamba, y por último una conciencia identitaria, que no es de aquí ni de allá porque es de ambos lados. No tenía que ser de un solo lado, es de ambos lados y él va a ser el puente que permita unir a ellos. Bien, no sé si tengan unas preguntas por acá. Bien, vamos entonces con el siguiente. Bien, acá tenemos tema central, la identificación con el mundo andino. Subtemas, la violencia racial y social. El sistema opresivo de la educación, el desarraigo cultural, el vínculo del hombre andino con la naturaleza, plantea una visión andina del mundo, está escrita con un lenguaje altamente lírico. Dicho sea de paso, si bien Ciro Alegría no va a escribir solo en castellano, con algunas palabras en quechua, mientras que José María Argueda sí va a escribir tanto en castellano como en quechua, principalmente en castellano, por supuesto. Estoy hablando de la novela, de Los Ríos Profundos, donde va a haber también palabras en quechua, donde él mismo va a explicarlo, ¿no? Algo fundamental dentro de la obra es también el trompo, el zumbayo, ¿no? Símbolo de la comunicación y la armonía. El zumbayo es un trompo andino que zumba, le gira, y Ernesto lo valora no como juguete, sino como un objeto sagrado. Su función en la novela, su función narrativa, pues que Ernesto lo usa para enviar mensajes simbólicos, lo hace girar como un acto casi ritual, representa consuelo en medio del encierro, hay una comunicación espiritual, una armonía andina, una resistencia interior, ¿no? Entonces, mientras el colegio es la violencia estática, el trompo es energía viva y circular, es el río profundo en miniatura en las que se conjuga con la naturaleza, con sus ancestros, con el Apu y se comunica de una forma mágica religiosa. Otro personaje fundamental también es la Opa Marcelina, que es el símbolo del abuso estructural que hacen sobre ella, ¿no? Es una mujer con discapacidad mental que vive en el internado y pues va a ser objeto de burlas constantes, va a ser utilizada sexualmente por algunos internos, va a sufrir abusos, humillaciones y las autoridades lo toleran o lo encubren, ¿no? Entonces ella va a representar la víctima absoluta del sistema, la mujer indígena explotada, aquella mujer a quien la esterilizaciones forzadas, ¿no? Y lamentablemente que no le hacen justicia sobre ellas, ¿no? Bueno, es esa representación simbólica, la degradación moral, en este caso del espacio religioso, ¿no? Acordémonos que Antero pues, es el amigo cercano, más noble y afectuoso. El Lleras va a ser un alumno violento, dominante, y más adelante va a venir un alumno costeño, ¿no? Que introduce actitudes limeñas, clasistas, racistas, que va de algún modo a corromper a su amigo de Ernesto. Bien, siguiente. Ahora creo que vamos con el PPT de la semana 17, por favor.
Bien. Ahora el profesor va a compartir la separata número 17. Y ahí vamos a tener a otro autor. Esto vamos a ir un poquito más, es más sencillo, Julio Ramón Ribeiro. Julio Ramón Ribeiro. Voy a compartirle también por acá, semana 18. Ahorita vamos a... Bien, siguiente, por favor. Vamos a ver. Bien. Contexto histórico-social, siguiente. Vamos a ver al oncenio, no, que estoy hablando. Estamos en el ochenio de Odría, ¿sí? Donde se van a realizar diversas obras. Uno de los lemas de Odría era más obras, menos palabras, ¿no? Donde va a haber un montón de migración de parte de las provincias al mundo interior, barriadas, modernización y crecimiento urbano caótico, clases medias en transición, ¿sí? Todo ello va a ser representado por los escritores de los años 50, principalmente por Congrains, por Eduardo Zabaleta, por Sebastián Salazar Bondi y por supuesto por Ribeiro, y uno de sus cuentos emblemáticos es Los gallinazos sin plumas. Siguiente, por favor. Otro escritor muy importante también, que no habría que dejar de lado, es Osvaldo Reynoso. Esta generación de los 50 va a ser caracterizado por un realismo urbano. Siguiente, por favor. Donde va a haber representación de Lima como una ciudad desigual, violenta, de las 1000 cabezas, ¿no? Aborda el tema de la ciudad a partir de la migración, enfatiza la visión de las barriadas, propone una mirada crítica de la ciudad, describe las peripecias de la clase media, desarrolla las líneas neorrealista, neoindigenista y fantástica. La bestia con 1.000.000 de cabezas. Esteban había soñado hacía unos días antes del viaje en eso, una bestia con 1.000.000 de cabezas, y ahora él, con cada paso que daba, iba internándose dentro de la bestia. El niño de Junto al cielo de Enrique Congrains, ese monstruo de 1.000.000 de cabezas, ¿cuál era? Lima, monstruosa, gigantesca. Yo me acuerdo cuando fui a Llanak, Ancash, el pueblo de mi abuelo y de mi padre, pues era paradisíaco, muy pocas personas, entre todos se conocía. Y me acuerdo que llegué y el primer día me fui a Bancay. ¡Wow! Pude ver el contraste. Cruzaron, al cruzar nada más estaba el semáforo en rojo. Yo iba a encontrarme con un amigo de la universidad, estaba en pregrado por entonces, y al cruzar de una avenida a otra por las líneas peatonales, no alcanzaban las líneas peatonales, era un mar de gente. Yo sentí que ese mar de gente era mucho más, solo en ese trayecto, de ese cruce, que todo el pueblo. Entonces, va a haber una crítica social y política, ¿no? Protagonistas marginales, niños, obreros, migrantes, desempleados, denuncia de la pobreza y la deshumanización, lenguaje sobrio y directo, sin idealizaciones. Bueno, Los gallinazos sin pluma, siguiente por favor, está Los gallinazos sin plumas, narra la historia de Efraín y Enrique, dos niños explotados por su abuelo, Don Santos, quien los obliga a recoger basura en los muladares para alimentar a su cerdo llamado Pascual, un cerdo gigantesco, un cerdo llamado Pascual que tiene hambre y más hambre y más hambre, que va a simbolizar este sistema que siempre va a querer más y más y más. Bueno, ya nos compramos nuestra tele de 50 pulgadas, qué chévere. Papá, ya salió el de 70, ¿qué? Pero ya. Papá, quiero un celular, ha salido el iPhone 17, ¿qué? Papá, quiero estar en ordinario en la pre, ¿qué? Y sucesivamente, y más hambre, vamos al centro comercial, etcétera, etcétera. Los niños viven en condiciones miserables. Cuando Enrique se hiere el pie y ya no puede trabajar, el abuelo lo maltrata y prioriza al cerdo porque representa una futura ganancia económica, ¿no? Finalmente el cerdo termina atacando al pueblo, al abuelo, y los niños huyen dejando atrás ese espacio de opresión, ¿no? El tema central pues es la explotación y deshumanización en un contexto de pobreza extrema. Acordémonos que es más bien los dos se llegan a enfermar, ¿no? Uno porque se
el vidrio se encarna en él y el otro, porque se le dio gripe, y el abuelo en castigo no les dio de comer porque dijo, le voy a dar de comer una vez que vayan y me traigan más comida podrida del basural para estos. Y a veces él se cocinaba, el abuelo, escondidas, ¿no? Y otras veces más bien se acercaba con su comida para que ellos huelen y se les antojen y se paren y vayan a traerle más de esa comida. El punto está en que un día uno de ellos regresa con Pedro. ¿Quién es Pedro? Pedro es el que representa ese amor, ese afecto que ellos no tenían, el afecto familiar. Y Pedro, lamentablemente, el vuelco del asunto es cuando uno de ellos va a traerle comida para su cerdo y cuando llega, les parece, no le recibe Pedro. Ustedes saben que los perros siempre van y reciben a sus dueños y le parece extraño, se va hasta su hermanito y su hermano le dice, Pedro, ¿qué pasa con Pedro? El abuelo mordió al abuelo, después escuché un grito y no sé nada más. Entonces va el niño, parece Enrique, y le enfrenta al abuelo. ¿Dónde está Pedro? Le dice. El abuelo no quiere voltear. Abuelo, te estoy hablando, ¿dónde está Pedro? El abuelo no voltea. Abuelo, solamente mira hacia el cerdo y del cerdo puede ver algunas patitas de su perro, nada más, de Pedro. Y en ese momento su nieto tiene mucho coraje, agarra un bastón para tirárselo por la cara, pero justo antes de llegar se arrepiente, pero el abuelo como que trastabea y se cae justo en el chiquero donde está el cerdo. Como tiene una pata de palo y hay barro, no se puede parar y en ese momento aprovecha y le dice, hermano, es momento de irnos, no puedo caminar, igual no va, el abuelo no va a querer, ya está ahí, te ha tirado. Y se van. La historia termina cuando ellos escuchan que en el corralón se está iniciando una gran batalla, que nos da a inferir que el cerdo pues está por comer al abuelo. Siguiente, por favor. Los gallinazos entonces simbolizan a los marginados que sobreviven en los desechos sociales. Los niños son comparados con estas aves carroñeras. El cerdo pascual representa el sistema económico cruel. Vale más que los propios niños porque produce dinero. No importa los niños, lo que importa es el dinero. Y esto tiene que ver con una estructura desigual, por supuesto. Don Santos encarna la autoridad abusiva y la degradación moral causada por la desigualdad social. Ojo, esto es muy importante decir porque tú dices, ves a Don Santos, lees y dices, maldito Don Santos. Espérate. Don Santos actúa de esa forma porque ha llegado a un nivel de miseria producto de esta desigualdad social que le lleva a conducirse de una determinada manera debido a esta jerarquía estructural de la que no puede salir. Y le digo esto porque, por supuesto, es muy fácil criticar, pero una vez adentro es difícil esas cuestiones. Siguiente, por favor. Estamos más adelante, ya hemos pasado eso. Estamos en la parte bueno, se recurre al relato lineal, la temática es urbana y costeña, la actitud narradora es escéptica, eso es muy importante, y representa el mundo de la oficialidad y la marginalidad. Más adelante, siguiente, por favor. Muestra la pérdida de la inocencia infantil, denuncia la cosificación del ser humano subordinado al dinero, utiliza un realismo crudo pero con fuerte carga simbólica, ¿no? Ahí tenemos la lucha de personajes, marginalidad y personajes. Los protagonistas reflejan la lucha constante de los marginales en la sociedad. Voces olvidadas, Ribeiro da voz a aquellos que no son escuchados, revelando sus sufrimientos, dificultades diarias. Las historias reflejan las penurias cotidianas de los personajes de la clase baja. La crítica social, la narrativa de Ribeiro, critica abiertamente la indiferencia del sistema hacia los pobres, ¿no? Siguiente, por favor. Y vamos ahora a Blanca Varela. Siguiente, vamos ya a lo siguiente, por favor.
Bueno, ahí tenemos el tema, la explotación de seres indefensos para alcanzar el progreso. El cerdo simboliza la posibilidad de desarrollo económico, pero también esa crudeza, ¿no? Ese sacrificio que oprime al marginal. El cuento refleja miseria humana y social ante la explosión del abuelo. El tema del fracaso se muestra a través de la cancelación de los personajes, de las esperanzas de los personajes. Acordémonos que uno de sus libros de Julio Ramón Rivero es La tentación del fracaso. Y les digo esto porque todos sus cuentos, casi todos, si acaso no todos, son con esos finales de fracaso. Finales de que ya lo va a lograr, ya lo va a lograr, no lo logró. Ya está, no lo hizo. Bien, ahora sí, tampoco. Esta cuestión de que al pobre le cuesta el doble, el triple, el sextuple, ¿no? Que no a los ricos. Muchas gracias. Ahora sí, Blanca Varela fue poeta, traductor y periodista. Estudió letras y educación en la Universidad Nacional de San Marcos, es decir, en esta universidad. Tuvo diversos reconocimientos como el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 2007. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, mientras va poniendo en el siguiente, entonces, bueno, ahí está. Va a haber un lenguaje depurado, ¿sí? Es decir, utiliza un lenguaje sobrio, directo, austero, evitando ornamentos innecesarios, ¿no? Se caracteriza, además, hay preferencia por el verso libre, con palabras precisas, una lógica simbólica propia, con cada término está cargado de significado, es decir, un rechazo al tono, además, al tono confidencial y el melodramatismo, no sigue métrica tradicional, ni rima métrica, prima una economía de lenguaje y claridad expresiva. Temas centrales, bueno, tono existencialista, ¿sí? Escepticismo y pesimismo. Siguiente, por favor. En cuanto a su silencio expresivo, tiene que ver, chicos, con esta cuestión de su lenguaje sobrio, directo y austero, de que todo aquello que ella va a escribir simboliza algo, no está nada de más, ¿no? Título de la obra: Canto Villano, canto lo elevado de la poesía y villano lo ordinario de la existencia humana, ¿no? Estructura: tiene dos partes, Ojos de Ver y Canto Villano. En Ojos de Ver contiene 7 poemas que resaltan por su brevedad, y Canto Villano contiene 13 poemas de mediana y larga extensión, ¿no? Entonces, acá va a representar la soledad, la muerte, el paso del tiempo, además la búsqueda del sentido, la visión crítica de la vida humana, a menudo con un tono consciente de lo absurdo, contradictorio, explora los límites entre lo humano y lo animal, lo consciente y lo inconsciente. Y sus poemas frecuentemente desmitifican imágenes idealizadas de la vida, el amor o la trascendencia. Querido mío, te recuerdo como la mejor canción, dice en una parte. También dice en otro poema: te adoro todo lo que no es mío, tú por ejemplo. Hay un tono existencial, ¿no? Su poesía expresa una mirada existencialista, reflexiva, donde los temas profundos se manifiestan sin grandilocuencia y a veces con ironía o introspección aguda, ¿no? Octavio Paz la describió como alguien que no explica ni razona, sino que crea signos poéticos frentes contra el mundo. Este poemario, entonces, creado en 1978, ¿sí? Significa, está inserto, no como algo ofensivo, sino como un canto no idealizado, despojado y profundamente humano. Siguiente, por favor. Ya. Sirve. Temas, en efecto. Un segundo. La materialidad del ser humano y el silencio como espacio de resistencia de la mujer, ¿no? Canto Villano, entonces, Varela realiza un proceso de desmitificación de ideas culturales tradicionales, hace mucho uso de la antítesis y campos figurativos. Hay diversos enfoques temáticos, ¿no? Entre lo animal y lo humano. El cerdo, por ejemplo, utiliza mucho este plato magro de cerdo. El tono de los poemas va desde lo irónico y crítico, ¿no? Entonces, es una voz esencial de la poesía moderna en Perú y América Latina, y va a transformar la poesía desde dentro.
Ya, chicos. Bien, y por último, lo siguiente, por favor. Y luego pasamos a Mario Vargas Llosa ya. Mario Vargas Llosa. Y de pronto la vida en mi plato, miren, escuchen, y de pronto la vida en mi plato de pobre, un magro trozo de celeste cerdo. Aquí en mi plato, observarme, observarte, o matar una mosca sin malicia, aniquilar la luz o hacerla como quien abre los ojos. Y elige un cielo rebosante en el plato vacío. Rubens, cebollas, lágrimas, más Rubens, más cebollas, más lágrimas. Tantas historias, negros indigeribles milagros, la estrella de oriente emparedada y el uso del amor, el hueso del amor tan roto y tan duro, brillando en otro plato, este hambre propio existe, es la gana del alma, que es el cuerpo, es la rosa de grasa que envejece en su cielo de carne, en sus mea culpa, ojo turbio, mea culpa, negro bocado, mea culpa, divina náusea. No hay otro aquí en este plato vacío, sino yo, devorando mis ojos y los tuyos. Bien, por favor, profesor, si puede compartir el siguiente PPT, la semana 18, se lo he compartido al profesor también, por favor. Muchas gracias. Lo siguiente es Mario Vargas Llosa. Y con eso vamos acabando. Muchas gracias por los aplausos virtuales. Bien. Mario Vargas Llosa, vamos a poner por acá. La novela La ciudad de los perros va a ser publicada en 1963. Es una de las novelas más importantes del boom americano. No me gusta, no soy latino, soy americano. Y una obra clave de la narrativa peruana. Ambientada en el Colegio Militar Leoncio Prado, denuncia la violencia estructural, la hipocresía institucional y la pérdida de la inocencia juvenil. La novela se desarrolla, como les dije, en el Leoncio Prado, donde los adolescentes son formados bajo una disciplina rígida, una disciplina autoritaria. Muchas veces esta disciplina rígida y autoritaria al final sale por la culata, dice, ¿no? El tiro por la culata. La institución supuestamente inculca honor y patriotismo, pero en realidad reproduce violencia, reproduce corrupción y además encubrimiento. En la parte primera vemos el círculo, conocemos el círculo y el robo del examen. Se llama la novela La ciudad y los perros, porque los perros así se les llama a los alumnos de tercer año de secundaria, que son los alumnos que recién acaban de ingresar a la escuela de Leoncio Prado, ¿sí? A los de primer año, digamos, a los que acaban de ingresar. Son los cachinos, en otras palabras, que son maltratados. El círculo es aquello que va a formar el jaguar, ¿sí? Para protegerse de todo lo demás. Sucede que un grupo secreto es el grupo secreto de cadetes, liderado por el jaguar, va a robar el examen de química para aprobar el curso. Durante el operativo, el esclavo va a ser, ¿cómo se llama? O mejor dicho, esa noche que robaron el examen, quien estaba cuidando era el esclavo y el poeta, el esclavo y el poeta. Quien fue a robar el examen fue el serrano Cava, producto del azar, de la suerte, producto de los dados. Estos dados habían sido tirados y el esclavo vio al serrano Cava, pero entre ellos había un código de honor. ¿Cuál era el código de honor, chicos? Ese código de honor se llamaba nadie es un soplón, nadie es un soplón. ¿Sí? Por lo tanto, no pasó nada. Por otro lado, cuando estaban todo bien hasta ahí, el día del examen de química, que era al día siguiente, el poeta Alberto Fernández le pide por favor al círculo que le dé el examen. Ellos no quieren darle el examen.
porque no lo tiene. Dice, nosotros no tenemos nada. Alberto tenía que sacarse 20 para probar química, 20 tenía que tener. Por supuesto, Alberto le pidió a todos y no pudo. El esclavo, que sentía que Alberto era su único amigo, ese día le tiró un papelito con el plagio de todo el examen. Por supuesto, el teniente Gamboa, quien estaba a cargo del aula, se dio cuenta y se acercó al poeta y le dijo, ¿quién fue tu angelito que te ha dado este papel? No lo sé, mi teniente, le dice. No sé, y párese una vez, y el esclavo termina parándose. Y como el esclavo fue quien le dio el papelito, no lo dejan adentro, no lo castigan al poeta, sino al esclavo. Y el esclavo, más salado no puede ser, el esclavo, no. Ese día, al día siguiente, cuando ya tenían que irse sábado y domingo a sus casas, porque era un internamiento, pero de lunes a viernes, había quedado con Teresita. Teresita era su crush, su amor platónico, aquella persona que podía nerfearlo y bufearlo al mismo tiempo. Y le dice al poeta, mira, por favor, hazme un favor, tú que eres mi único amigo, ¿qué cosa? Dime. Necesito que le entregues esta carta a la chica de quien estoy enamorado. ¿Dónde vive? Vive en Lince. Yo lo llevo, ya antes de llegar a mi casa la voy a llevar o ya saliendo. Muchas gracias, por favor, le dice que no he podido asistir porque he sido castigado. Ya, no te preocupes, weá, le dice. Y se va. El poeta va hasta la casa de Teresita y le dice, oye, te mando, vengo de parte del esclavo. ¿El esclavo? El esclavo, pues, no lo conozco. Ricardo, viene, él sucede que me ha dicho que no va a poder asistir porque bueno, ha sido castigado, lo lamento, ¿no? Y justo sale la tía y le dice, pero vas a pasar, pues hijita, no te preocupes tía, pasa hijito, pasa, ahí está. Bueno, le hace pasar y le dice, oye, pero pueden ir al cine. Su tía Cufata, al verlo al poeta más o menos con cierta pinta. Y el poeta le dice, sí, puedes ir al cine. No te sientas comprometido, le dice Teresita. No, no es por estar comprometido. Y se van al cine, ese poeta serruchero, no puede ser. El lunes cuando llegan, el esclavo le dice, adivina, ¿qué pasó? Se robaron el examen de química, han descubierto, han roto va a ser cocinado todo. No. Y a partir de la siguiente semana se quedan los que estuvieron de vigías. ¿Y quiénes estuvieron de vigías esa noche? Pues el jaguar, el esclavo, el poeta, ¿no? Y uno más. Fueron 4 que se quedaron. Y el poeta no puede ser, quiero ver a Teresita. Pasa una semana, pasa otra semana y nadie, por supuesto, va a decir quién fue, porque como les había dicho dentro del Código de Honor, nadie era un soplón, nadie. Pero el síndrome de abstinencia del esclavo que quería ver a Teresita pudo más y se acercó al teniente Gamboa y le dijo, teniente, si yo sé algo de quién robó el examen, usted me deja salir. Por supuesto, hijo, ahorita mismo te me vas. Y ahí le cuenta que quien se robó el examen fue Serrano Cava. Ese mismo día dejan salir a Ricardito y ese mismo día hay una requisa y ese mismo día llevan al Serrano Cava a Cava para interrogarlo y Cava se autoinculpa. Él ya le había dicho al círculo que si él cae, iba a caer solito. Sí, yo fui solito, no, nadie me mandó yo. Y los del círculo, ¿quién fue? Empezaron a averiguar y el único que no estaba era Ricardito, el esclavo. Y claro, ¿no? Ese día, al buscarlo, el poeta, el esclavo, dijo, no, seguro, ahorita se está yendo hasta Teresita. Ese momento, el poeta se descubrió que le gustaba a Teresita, pese a haberle dicho que era una fea. Dijo, no, y el poeta, producto de los celos, ¿cómo son los celos, no? Se escapa del colegio, tira paredes y va corriendo hasta la casa de Teresita. Llega a la larga. Teresita, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Dónde está el esclavo? Le dice. ¿Quién esclavo? Ricardito, no te hagas. ¿De dónde está? No ha venido. Sí ha venido, pues. Y el poeta entra y no encuentra al esclavo. ¿Que no ha venido? Pero si él se ha convertido en un soplón por ti, porque está enamorado de ti, le dice. ¿Qué? Y yo también. Y ahí le confiesa su amor a Teresita. Y bueno, y después se besan, qué sé yo, ¿no? ¿Y qué había pasado? ¿Por qué el esclavo
no fue a la casa de Teresita, más al lado del esclavo no puede ser, porque el esclavo había llegado, había sido un soplón para ir a Teresita, llega a la casa y su mamá, hijito, por fin llegaste, ¿no? Sí, mamá, mira, ahorita tengo que salir. ¿Qué? ¿Acabas de llegar y ya quieres irte? Es que mamá, te me quedas, castigado. Pero mamá, castigado, no, ya la otra semana irás. Pero mamá, sale, no puede ser. Ricardito, no. Entonces, viene esa semana y no va a haber otra semana, rayos, porque el círculo se va a vengar y van a matar al esclavo. Van a matar al esclavo, pero todo el mundo va a decir que el propio esclavo fue algo accidental, se suicidó sin querer, digamos. No puede ser. Y ahí, por vez primera, el poeta se siente un serruchero, traidor. Dijo, no, fue la única persona que me trató bien, una única persona que quiso ayudarme, única persona, y se siente mal, y no le importa que le digan soplón, no le importa nada, y va y acusa, le dice al teniente Gamboa quién ha sido, qué ha pasado, entonces llaman al, sí, acá hacen de todo, toman, fuman, les cuenta todo, no le importa, y van y le llaman a Jaguar, ¿qué? No, maldito soplón, se pelea con el Jaguar, ¿no? Pero el Jaguar reconoce algo del poeta, que el poeta, pese a todo, es un gran amigo, que no le importa haber sido un soplón o lo que sea, pero le importan los principios, y no como los demás, porque de pronto cuando hicieron esa pesquisa, justo le llamaron a Jaguar, cuando hicieron toda la pesquisa y sacaron todas las cosas. Sí, perdón, chicos, perdón, hace un rato di un dato mal, cuando había dicho que hicieron todas las pesquisas, pero no hicieron toda la pesquisa, la requisa, sino que llamaron a Cava nada más y lo llevaron a Cava, ¿no? Y de pronto no estaba Ricardo. Cuando hacen la requisa es cuando el poeta cuenta todo lo que hay y le llaman a Jaguar, Jaguar desaparece, llega el poeta y cuando llega el poeta hacen la requisa y el único que no está es Jaguar. Entonces el círculo dice, maldito soplón, el Jaguar ha sido, mira, el único que no está pues. Y todo el círculo se pone en contra de él y quieren pegarle al Jaguar, maldito soplón, y dice, yo soplón, yo jamás voy a ser un soplón, no. Era lo peor ser un soplón. Y el Jaguar ahí se da cuenta, estos miserables, no son como el poeta, que digno amigo hasta el final, ¿no? El poeta va y le cuenta a Teresita que mataron al esclavo, y bueno, y Teresita nunca tuvo un vínculo con el esclavo, apenas lo estaba conociendo. Uy, dice, uy, pobrecito, ¿no? Qué pena, le dice. Pero vamos a ir al cine, ¿no? Te he dicho que ha matado al esclavo y tú estás pensando en ir al cine. Se indigna el poeta, ¿no? Y el poeta se indigna y dice, no puede ser, ¿no? Y el poeta quiere que caigan los culpables como sea, le va hasta la casa del teniente Gamboa, incluso el teniente Gamboa le dice, hijo, mira, yo estoy intentando todo lo posible, pero no quieren seguir. Pero teniente, usted sabe, sí, ya lo sé, ¿no? El teniente Gamboa sigue intentando y cuando tú intentas luchar contra la corrupción, pues o te llaman terruco, te llaman rojo, te llaman izquierdista, te llaman caviar, o te sacan del partido, o te silencian, o te matan. Y eso pasó con el teniente Gamboa. Bueno, no lo mataron, pero le dijeron, bueno, teniente Gamboa ya está muy chinchosito, usted parece un terruquito rojo izquierdista, izquierdoso, lo vamos a mandar a la provincia. Y lo mandan a provincia, ¿no? Por insistir en la investigación de la muerte del esclavo, se destierra el teniente Gamboa. Y cuando se está yendo el teniente Gamboa, Jaguar va corriendo y le entrega un papelito. Teniente, le dice. Él lo lee, y ya con esto voy terminando, y le dice, lo ve a Jaguar y le dice, hijo, regresa a tu clase y sigue con tu vida, le dice. Pero teniente, le estoy diciendo algo importante para que usted no se vaya. No, usted no es el culpable de esto. Y por vez primera vemos al Jaguar llorando. Así llorando, así, ¿no? Dice, no, retorna a tu clase. Te vas a malograr la vida, le dice, ¿no? Acá se infiere, porque no es explícito, Mario Vargas Llosa nunca dijo el Jaguar mató al esclavo, pero se infiere que en ese papelito el Jaguar se estaba autoinculpando. Se infiere que Jaguar mató al esclavo, ¿no? Tal es así que incluso una vez, cuenta Mario Vargas Llosa, que un señor crítico de Mario Vargas Llosa y dice, Mario, oye, pero qué loco, todo el mundo cree que Jaguar mató al esclavo y Jaguar no mató al esclavo. Y Mario Vargas Llosa dice, ¿qué? Sí, el Jaguar mató al esclavo. Mario, te equivocas, le dice.
Mario Vargas siempre contaba eso y le daba risa porque su crítico le contradecía al propio escritor. No, Mario, Jaguar no mató al esclavo, lee bien, dice. Pero bueno, la obra termina, hay un epílogo. En el epílogo vemos, adivinen con quién se casó Teresita. Teresita se casó con el jaguar. Ay, Teresita, Teresita. Resulta que había un niño que estaba muy enamorado de Teresita y todo el mundo creyó, bueno, cuando lees la novela, tú crees que quien está enamorado de ese niño es Ricardito, el esclavo. Pero no, ese niño que estaba templadísimo de Teresita era el jaguar, pero no un jaguar tranquilo, inocente, muy lindo, pero la propia sociedad, su propia familia, su padrastro, su tía, el maltrato, la dejadez, fue llevándolo hacia el mal camino. Y en ese mal camino, en su forma de protegerse para que no abusen de él como ya habían abusado su familia, ¿qué hizo? Se comportó de modo salvaje, se comportó como, no en modo protección, ¿no? Y tiempo después, cuando sale del colegio y se reforma, vuelve a encontrarse un día con Teresita y le pide matrimonio. Era muy tímido, o sea, era muy bien chacota con todo lo demás, así bien como que, pero para la persona que le gustaba, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, era lo contrario, ¿no? Y le pide matrimonio a Teresita, se casa con Teresita. La obra acaba cuando Flaco Lleras era su pata de jaguar, pero el pata, además, no solo el pata, sino aquel que le había llevado por el mal camino. Y están tomando y vemos al Flaco Lleras ya mal, sin dinero, ajetreado, y vemos a un jaguar con su terno, padre de familia, con buen trabajo y reformado. Y le dice, vamos a pedir un par más, le dice un par de cervezas. Uy, pero no tengo dinero, tranquilo, yo invito. Ahora termina con un jaguar reformado. Bien, chicos, en la separata están ya las puestas, ¿sí? Así que nos vemos, mi nombre es Moisés Azaña, pueden buscarme en las redes, ponen Moisés Azaña y les va a salir por ahí algo, canal de YouTube, Instagram, qué sé yo, a veces hago transmisiones donde se conecta una persona o yo mismo nomás. Si ustedes se conectan, ahí vamos a hacer dos. Cuídense mucho. Y nada, ha sido un gusto estar con ustedes. Por favor, continúen con todo. Yo sé que a veces nos debilitamos, pero son jóvenes, vamos a seguir luchando. Cuídense mucho, un fuerte abrazo. Nos vemos en las transmisiones de YouTube, Mi Canto Exiliado se llama. Cuídense mucho.